Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, siendo las 13:30 del 22 de marzo de 2017, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, convocada para esta fecha. Señor Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 6 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un recurso de apelación, con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Con la precisión, señores magistrados, de que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 50 de este año, ha sido retirado de la lista de asuntos para análisis en esta sesión. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Y señores magistrados, se encuentran ya a su consideración los asuntos que previamente se circularon, por lo que voy a conceder el uso de la voz en esta etapa al señor magistrado maestro Javier Hernández para que dé cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 51 de este año, turnado a la ponencia a su cargo. Gracias, señor presidente. Brevemente trataré de explicar. En este JDC 51, la ciudadana María Mónica Boto Ramos e Isaac Pérez Sobrevilla, quienes fueron designados consejeros electorales suplente y consejero presidente suplente, respectivamente, del municipio de Tlapacoyan, vienen impugnando la designación de Iván Cuevas Cobos como consejero presidente propietario del Consejo Municipal de Tlapacoyan, así como de Alexis Iván Cuevas Díaz, en su calidad de secretario propietario del Consejo Municipal de San Rafael, Veracruz. El tema tiene cierta relevancia porque los ciudadanos inconformes fueron designados, como ya lo mencioné, en el municipio de Tlapacoyan, y no solamente se están inconformando sobre la integración del Consejo Municipal de esta ciudad, sino también de los que fueron designados en el municipio de San Rafael, Veracruz. Al respecto, siguiendo ya los criterios que he externado en este pleno, desde mi punto de vista, el OPLE omitió notificar de manera personal a los designados, tal como incluso se obligó en la convocatoria, en el acuerdo y en el reglamento respectivo, y ante esta circunstancia, siguiendo los criterios que también emitimos específicamente en el JDC 16 de este año, debe tenerse como fecha de presentación de la demanda, la forma de notificarse. Por tanto, no advierto problema alguna de oportunidad. Sin embargo, respecto de otro de requisito de procedibilidad, advertimos y pongo a su consideración que los ciudadanos antes indicados solo tienen interés jurídico para impugnar lo referente a la integración del Consejo Municipal de San Rafael, no así lo respecto del municipio de Tlapacoyan. En esta razón, porque viceversa, solo están legitimados para impugnar la integración del Consejo Municipal de Tlapacoyan, no así el de San Rafael, dado que, insisto, ellos solo participaron en el procedimiento del municipio citado en primer término. Respecto a este segundo aspecto, quiero poner a su consideración declarar la improcedencia o desechar el asunto por falta de interés jurídico, única y exclusivamente del Consejo Municipal del que no participaron. Respecto del procedimiento en donde sí participaron, también siguiendo los criterios que ya hemos establecido en esta mesa, sin duda alguna pierden de vista los ciudadanos que el procedimiento por el cual se eligió a los integrantes del Consejo Municipal está debidamente estructurado y debidamente llevado a cabo conforme a la normatividad vigente. Y aun cuando la ley permite establecer la preferencia
por razón de estudios, la facultad discrecional de la que goza el organismo público local electoral debe prevalecer toda vez que corresponde a ellos designar a las personas que consideren idóneas para ocupar los cargos que se mencionan. Por estas razones, señores magistrados, quiero proponer a ustedes confirmar el asunto, confirmar la designación que hicieron los integrantes del Consejo General por lo que refiere al municipio en donde participaron los promoventes. Está a su consideración el proyecto a discusión. Señor magistrado José Oliveros, tiene el uso de la voz. Sí, muchas gracias, presidente. En relación con el JDC 51, con el que se acaba de dar cuenta, y con pleno respeto y reconocimiento al magistrado ponente, me permito disentir del sentido del proyecto, pues resulta necesario destacar que del análisis de las constancias que integran el expediente se advierte que el mismo fue presentado de forma extemporánea, lo que resulta improcedente resulta improcedente el medio para conocer sobre el fondo del asunto en términos de los artículos 358 y 378, fracción cuarta del Código Electoral. Lo anterior también en congruencia con la votación que he emitido en otros juicios similares. También porque considero necesario resaltar, retomando la argumentación previa, que la convocatoria pública dirigida a los interesados en participar en los procesos de selección y designación de los cargos para integrar los consejos municipales, se estableció que a más tardar el 15 de febrero el Consejo General designaría los cargos antes mencionados. Así, es oportuno mencionar que con independencia de la convocatoria se establezca que a los ciudadanos se les debería notificar personalmente, lo cierto es que los aspirantes se encontraban vinculados a la vigilancia del proceso y estar al pendiente de lo que determinara el Consejo General en la fecha citada en el párrafo anterior, máxime que el acto que ahora se combate también fue notificado a través de los estrados del OPLE. Por tanto, considero se debe tener como debidamente notificado a partir del surtimiento de los efectos de la notificación realizada por el OPLE el 17 de febrero del año en curso. En ese contexto, también cabe precisar que si bien en el reglamento de sesiones del Consejo General del OPLE, en su numeral 37, se establece que las notificaciones por estrados surten sus efectos el mismo día, también lo es que en términos de lo dispuesto en el artículo 393 del Código Comicial Local, la notificación así realizada surte sus efectos al día siguiente, por lo que estimo se debe tomar esta última para realizar el cómputo del plazo. En este orden, si el acuerdo controvertido se aprobó el 16 de febrero y su publicación en estrados, como se anticipó, se llevó a cabo el 17 siguiente, conforme a la notificación, surtió efecto el 18 de febrero del año en curso y el plazo para impugnar corrió del 19 al 22 del mismo día y año, por lo que resulta evidente que esto se hizo fuera del plazo legal de 4 días que se tenía para impugnar. En ese sentido, resulta importante también señalar que no escapa al suscrito que el principio por persona consiste en brindar la protección más amplia en el caso. Sin embargo, ya no implica que en cualquier asunto el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sí que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes para la interposición de cualquier medio de defensa. Por las consideraciones vertidas, considero resulta improcedente el juicio ciudadano y, por tanto, en caso de que sea aprobado por la mayoría, emitiría un voto particular. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias, señor magistrado Javier Hernández. Y la verdad, en el asunto que usted propone, con todo el respeto que me merece y siendo congruente con la postura que ya he asumido en los JDC 16 y 24 de este año, que ya fueron resueltos en sesión pública, yo sigo difiriendo de la propuesta que nos pone a consideración, porque desde mi punto de vista, al igual que el señor magistrado José Oliveros, considero que la demanda no fue presentada oportunamente y por lo tanto creo yo que debe desecharse por extemporáneo y por ende no procedería el estudio de fondo de las cuestiones planteadas. Creo yo que ya ha sido muy tratado el tema y conoce usted mi postura respecto a la diligencia que creo yo tienen que tener las personas que participan en un proceso para estar pendientes de las fechas y los plazos en que se resuelven diversas situaciones y para este efecto poder presentar sus medios de impugnación.
Además que considero que el artículo 393 del Código Electoral es muy claro para establecer el término para interponer el medio de impugnación, entonces considero que este asunto debe sobreseerse. Entonces le pido que por favor tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto de cuenta. A favor del proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. En contra del proyecto en los términos de mi participación. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. En contra del proyecto por las razones que ya he expuesto. Magistrado presidente, el proyecto del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 51 de este año ha sido rechazado por mayoría de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 51, diagonal 2017, en razón de lo ya discutido, procedería el engrose respectivo de las consideraciones discutidas y de conformidad con el numeral número 27 del reglamento interior de nuestro tribunal, si no tienen inconveniente, propondría que la elaboración del engrose esté a mi cargo. Señor magistrado José Oliveros, ¿sí está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Entonces emitiré yo al final daré el engrose. Sí, adelante, señor magistrado. Sí, gracias, señor presidente. Solamente para establecer que en términos del 412 fracción cuarta y 414 fracción cuarta también del Código Electoral, solicitaría que el proyecto que pongo a su consideración se agregue al engrose que en su momento realice y que se anexe como voto particular, tomando en consideración que lo que pretendo privilegiar es el acceso a la justicia en razón de la carga que el OPLE se había puesto, como es de notificar de manera personal. Sí, con mucho gusto. Entonces le pido por favor, secretario, que dé cuenta con los asuntos restantes. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 42 de este año, promovido vía per saltum o salto de instancia en contra del dictamen del 25 de febrero de 2017 emitido por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena respecto del proceso interno de selección de aspirantes a candidatos del referido partido político, y contra la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia al no haberle dado respuesta a la queja presentada por el actor el 24 de febrero de esta misma anualidad contra supuestos actos anticipados de precampaña. En el proyecto de cuenta se propone declarar improcedente la vía per saltum intentada en el juicio ciudadano. En el proyecto de cuenta se sostiene que lo procedente es reencauzar el medio de impugnación intentado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político Morena. Por cuanto hace a la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político Morena, respecto de la queja intrapartidaria se propone el desechamiento, ya que ésta se debe tener por colmada en virtud de que el órgano responsable ya se ha pronunciado al respecto. En segundo lugar, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia referente al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 80 de este año, promovido por Mario Alejandro Andrade López, en contra del dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena, relativo al proceso interno de selección de precandidatos en el estado de Veracruz, de fecha 25 de febrero del presente año. Del análisis de los autos que obran en el expediente, se advierte que el actor impugnó ante la Comisión Nacional y posteriormente presentó escrito de desistimiento al recurso intrapartidista por tener la pretensión de promover vía per saltum ante este tribunal electoral. No obstante lo anterior, las disposiciones normativas electorales mandatan cumplir con el principio de definitividad, el cual se cumple cuando los ciudadanos agotan la cadena impugnativa promoviendo en las instancias previstas en las leyes estatales o en los estatutos partidistas idóneas para impugnar el acto o resolución electoral de que se trate y que resultan aptas para modificar, revocar o anular tales actos. En ese sentido, los conflictos intrapartidistas gozan del derecho de autodeterminación, el cual debe privilegiarse siguiendo él o los procedimientos establecidos para combatir las determinaciones de los órganos partidarios, por lo que se deben respetar las instancias previamente establecidas. Para el caso de los problemas intrapartidarios debe privilegiarse el derecho de autodeterminación y no obviar dicha instancia. Por lo anterior, resulta improcedente conocer vía per saltum por parte de este tribunal electoral el juicio ciudadano planteado por el inconforme, por lo que se propone remitir el expediente del juicio ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del citado instituto político para que, conforme a su competencia y atribuciones, determine lo que en derecho proceda. De igual forma, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 81 de este año, promovido por Carlos Antonio Tres Ogazón,
ostentándose como aspirante a precandidato a la alcaldía del municipio de Fortín, Veracruz, en el proceso de selección interna del partido político Morena, a fin de impugnar el dictamen emitido por la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso interno local en el estado de Veracruz. En el proyecto de cuenta se propone desechar el juicio, toda vez que ha quedado sin materia, en virtud de que el actor promovió el medio de impugnación para que este órgano jurisdiccional conociera per saltum o salto de instancia de su queja interpuesta contra el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso interno local en el estado de Veracruz. Sin embargo, de auto se advierte que el órgano de justicia partidaria resolvió el expediente originado con motivo de su inconformidad, lo que dejó sin materia el juicio ciudadano, pues existe un cambio de situación jurídica. Ahora, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 83 de este año, promovido por Víctor Trujillo Álvarez, ostentándose como aspirante a candidato del Partido Revolucionario Institucional en contra del dictamen de la Comisión Estatal de Procesos Internos del referido partido, al declarar improcedente su solicitud de registro, por considerarse que no cumplió con los requisitos estatutarios. Cabe precisarse que el medio de impugnación primigenio se presentó ante la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que dicho órgano jurisdiccional determinó la improcedencia del juicio ciudadano y lo reencausó a este tribunal electoral, a efecto de que determinara lo que en derecho corresponda de conformidad con su competencia y atribuciones. Bajo esta tesitura, en el proyecto se propone declarar la improcedencia del juicio ciudadano porque el actor no agotó el principio de definitividad, esto es, el actor no cumplió con agotar la instancia previa que la normatividad interna de su partido contempla antes de acudir ante este órgano jurisdiccional mediante su demanda de juicio ciudadano. En la especie se considera improcedente aplicar la figura de per saltum o salto de instancia solicitada por el ciudadano, pues este tribunal estima que no se actualiza la excepción al principio de definitividad para conocer de manera directa la impugnación del actor, ya que existe un medio de impugnación partidista que procede en contra del acto del que se duele, mismo que puede ser objeto de modificación o revocación por el órgano jurisdiccional, esto es, puede ser controvertido primeramente ante la instancia partidista y posteriormente ante las autoridades jurisdiccionales. Respecto al escrito asignado por el actor a través del cual se desiste de su derecho de interponer el recurso de inconformidad, que para el caso prevé el Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, lo cierto es que con ello no puede ser procedente la vía per saltum, toda vez que el agotamiento de las instancias intrapartidistas es un requisito necesario para salvaguardar la autodeterminación de los partidos políticos, sobre todo cuando no exista o no se genere una afectación sustancial en los derechos político-electorales que se pretende tutelar y en su caso cuando existe la posibilidad material y jurídica de restituir al ciudadano en el goce de su derecho afectado. En tal sentido, existe tiempo suficiente para que la instancia intrapartidista resuelva en breve plazo la controversia que plantea el ciudadano actor y que en el caso de que su pretensión sea favorable a sus intereses, eso pueda ser tomado en cuenta para la designación de candidato a presidente municipal por el Ayuntamiento de Veracruz. Ahora, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano número 84 de este año, promovido por Alicia López Mateos, mediante el cual hace del conocimiento de esta autoridad electoral presuntos hechos relacionados con el abuso de poder de Armando Alonso Rosas durante el tiempo de su administración como presidente municipal de Aquila, Veracruz. Al respecto, en el proyecto se propone desechar de plano la demanda de juicio ciudadano en términos de lo establecido por el artículo 378, fracción segunda del Código Electoral Local, toda vez que se advierte la actualización de un motivo notorio y manifiesto de improcedencia. Ello es así, pues el escrito presentado por la autora carece de firma autógrafa o algún otro signo que demuestre la autoría y la voluntad de la ciudadana, siendo este uno de los requisitos indispensables con que debe contar la demanda para promover el presente medio de impugnación. Finalmente, señores magistrados, doy cuenta con el recurso de apelación número 20 de este año, promovido por Iraíz Toto Perdomo, en su carácter de presidenta de la Asociación Civil Juntos Ganamos por Martínez, y aspirante a candidata independiente al cargo de presidenta municipal por el Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, quien impugna el otorgamiento de la calidad como aspirante a candidatos independientes de Armando Cabrera Pasos y Abraham Freddy Clemente Moguel, al cargo de presidente municipal del referido ayuntamiento, como propietario y suplente respectivamente, por ser presuntamente inelegibles. En el proyecto de cuenta se propone el desechamiento por actualizarse la causal prevista en el artículo 378, fracción cuarta, debido a que fue presentado de manera extemporánea. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario.
magistrados, creo que son temas que ya hemos platicado en diversas ocasiones, entonces, bueno, no sé si tengan algún comentario que hacer al respecto, si no, pues bueno, adelante, señor magistrado Javier Hernández. Sí. ¿Se dio cuenta sobre el RAT 20 de 2017, señor secretario? Sí, claro. Perfecto. Bueno, en el caso particular del RAT 20, sí me gustaría llamar la atención de ustedes, señores magistrados, para que, de ser posible, puedan retomar algún otro criterio. Mire, llamo la atención, una vez revisando el proyecto, a páginas 8 del proyecto, se establece claramente lo que he venido sosteniendo, no solo en este asunto, sino en anteriores, donde se dice que en términos del artículo 15 del reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular aplicables para el Estado de Veracruz, la Comisión de Prerrogativas es competente para emitir el acuerdo donde se otorgue la calidad de aspirante a candidatos independientes, y que esta notificación se debe efectuar a los interesados de manera personal. En consecuencia, insisto que si el organismo público local electoral se tomó la atribución, se arrojó la carga de notificar lo referente a las designaciones de aspirantes, que éstas se notificaran de manera personal, al no constar en autos que se haya realizado de manera personal, no podemos considerar que la demanda está presentada de manera extemporánea, por mucho que se hayan utilizado otros medios para hacer del conocimiento público lo referente a los acuerdos que se tomaron. Los estrados es el medio indicado para que surta efectos contra terceros, la página de internet por lo consiguiente, pero en el caso concreto, si quien viene impugnando lo es un aspirante a candidata independiente y esta no consta que se haya notificado de manera personal, sin duda alguna, siguiendo el criterio que ya sostuve anteriormente, debe tomarse como la fecha de presentación de la demanda como el acto para contar la oportunidad. De ahí que, desde mi punto de vista, no hay problema alguno de falta de oportunidad. Máxime que en la página 10 del proyecto se sostiene que el acuerdo del 6 de enero se le notificó personalmente, pero en el caso concreto no se viene recurriendo lo del 6 de enero, sino más bien se viene recurriendo el acuerdo complementario, por llamarlo de alguna manera, del 13 de enero. Entonces, si el acuerdo del 6 de enero se notificó de manera personal, con mayor razón tenía que notificarse de manera personal el 13 de enero. No puede surtir efectos una notificación del día 7 y decir que con eso se tiene por notificado lo del 13 de enero. Creo que ahí está más que evidente que si hay constancias de que el acuerdo del 6 de enero donde se donde se designó o se reconoció la calidad de aspirantes a un grupo de ciudadanos, se notificó de manera personal, como es el caso de la promovente, pero el del día 13 de enero no se notificó de manera personal, que fue donde se le reconoció esa calidad a la persona por la que se viene quejando la promovente. Creo que debemos privilegiar el acceso a la justicia y en su caso revisar si la designación de esta persona que combate la presidenta de la Asociación Civil JG Juntos Ganamos por Martínez cumplió o no los requisitos. Desechar la demanda por extemporáneo sin tomar en consideración los aspectos que ahora señalé, considero que va en contra de lo que prevé el artículo 17 de nuestra Constitución. De ser aprobado este proyecto por la mayoría, simple y sencillamente anunciaría mi voto particular. Muchas gracias. Sí, en ese aspecto sí quisiera ser un poquito precisar algunas cuestiones. Lo que nosotros estamos poniendo a consideración en el proyecto es precisamente que el día 6 de enero es cuando la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos emite el acuerdo A01 OPLE CPPP 06117, donde establecen la procedencia de manifestación de 99 aspirantes a candidatas y candidatos
y nos dijesen que 18 manifestaciones de intención cumplieron parcialmente con los requisitos, por lo que se les otorgó de manera condicionada la calidad de aspirantes a candidatos y candidatos para efecto de que los subsanaran. Ese acuerdo ya se le había dado a la actora, se le dijo, tú no presentaste todo, se le notificó personalmente. Entonces, era obvio que tenía ya un lapso para poderlo subsanar. Si no lo hace, es que no fue diligente. Y posteriormente, es el día 13 de enero, cuando se aprueba el acuerdo, que se publica, y que de conformidad con el artículo 393, creo que existía un término para interponer el recurso. Creo yo que aquí con mayor razón podemos decir que efectivamente ya sabía que no había cumplido con el total de los requisitos. Se le previno desde el 7 de enero y se le notificó personalmente este acuerdo de la Comisión de Prerrogativas. Entonces, sí era su deber subsanarlo y además estar pendiente, porque si era su deseo participar, pues obviamente si ya le estaban diciendo que tenía que subsanarlo, creo yo que tenía que haberlo hecho así. Entonces, para mí me queda claro que sí estuvo conocimiento desde el 7 de enero que no cumplía con los requisitos, que tenía que subsanarlos, y si no lo hizo, entonces no fue diligente para posteriormente venir a impugnar el asunto, porque efectivamente se aprobó el 13 y fue publicado el día siguiente. Entonces, creo yo que ahí surte los efectos y sí en demasía quedó extemporánea la presentación de su medio de impugnación. Adelante, señor magistrado. Sí, presidente, voy a intervenir primero en relación con el recurso de apelación 20-2017 y posteriormente en relación con, si no hay inconveniente, con el JS 42-2017. En este recurso de apelación, sí, efectivamente, anuncio que yo acompañaré el proyecto del magistrado Sigala, porque considero que el hecho de que se le haya notificado personalmente, justamente opera en contra del enjuiciante. ¿Por qué? Porque desde ese momento ya sabía que estas dos personas, aspirantes que tenían la calidad o que les otorgaron la calidad de aspirantes a candidatos, podían ser inelegibles desde el punto de vista de ella. Entonces, me parece que como se le notifica personalmente, eso abona a tener certeza de que ella tenía conocimiento. Máxime que si lo que pretendemos es ampliar ese derecho de acceso a la justicia, en el mejor de los casos para ella, y como ya se señaló por los magistrados, hay otro acuerdo que se publicó el 13 de enero, emitido el 13 de enero, y en el escenario para computar el plazo para su impugnación, se considera la fecha en que fue publicado en los estrados, es decir, el 14 siguiente, por lo que el plazo de 4 días previsto en el 358, párrafo tercero del Código Electoral, comenzó a correr al día siguiente que surtió efectos dicha publicación, del 16 al 19 de enero, y la quejosa se queja hasta el 30 de enero, de manera que me parece que en este caso, aún de tener esta visión protectora de derechos fundamentales, no podríamos tener por presentada oportunamente la demanda. Y creo que en el proyecto se sostiene acertadamente que es justamente a partir de que hay una notificación plena y le surte sus efectos por los estrados que prevé la propia normatividad, pues es claro que debe desecharse y por eso acompañaré el proyecto. En segundo término, si puedo intervenir en relación con el JS 42-2017, de forma respetuosa me permito disentir del criterio adoptado por la mayoría de los integrantes, en caso de que así se apruebe, respecto del punto resolutivo segundo del juicio ciudadano, por lo que hace al desechamiento respecto de la omisión de la queja planteada por el promovente. Lo anterior porque el artículo 376 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y el 121 del Reglamento Interior de ese tribunal establece que se pueden incidir los asuntos cuando en el escrito de demanda se impugne más de un acto, exista pluralidad de actores o demandados y en consecuencia se estime que no es conveniente resolverlo en forma conjunta. De igual forma, la doctrina y los diccionarios jurídicos definen a la figura procesal de la decisión como aquella contraria a la acumulación de procesos, pero que la supone, pues solo se puede separar un proceso inicial a aquellos litigios que se hubieran planteado en forma acumulada. Consiste, pues, en la separación de uno o más litigios en un proceso en el que inicialmente se había planteado en forma acumulada
al litigio que se seguirá sustanciando en el proceso inicial. Por otra parte, el maestro Humberto Briceño Sierra ha señalado que la decisión no tiene sentido sino cuando las pretensiones son incompatibles, distintas las vías o diferentes las competencias. Si en un proceso ya iniciado se descubre la incompatibilidad de pretensiones, con independencia de la posibilidad de que los respectivos procesos deban sustanciarse sucesivamente o puedan hacerlo simultáneamente, lo cierto es que se impone la separación. De igual forma, ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el ocurso que da inicio a cualquier medio de impugnación en materia electoral se debe considerar como un todo, que tiene que ser analizado en su integridad a fin de que el juzgador pueda determinar con la mayor exactitud posible cuál es la verdadera intención del promovente, para lo cual debe atender preferentemente a lo que se quiso decir y no solamente a lo que expresamente se dijo. En el proyecto se tiene, en primer término, que de la demanda se advierte dos actos: la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de resolver la queja presentada contra Hipólito Rodríguez Herrero. Por otro lado, también se aduce contra la Comisión Nacional de Elecciones los siguientes planteamientos: falta de atención de su solicitud de registro de aspiración a precandidato municipal de Jalapa, Veracruz, no haber tenido acceso para conocer el método de selección y mucho menos saber la procedencia o improcedencia de su aspiración por no haberlo notificado personalmente; aprobación indebida del registro de Hipólito Rodríguez Herrera y Angélica Ivonne Cisneros Luján como precandidatos a presidente y síndico para el ayuntamiento citado. Aquí, para mí, hay dos actos destacados muy claros que, desde mi perspectiva, no pueden abordarse en la misma sentencia, en la misma resolución, porque en este caso vamos a la omisión, ya es un acto totalmente distinto de las irregularidades que pudo haber en el proceso de selección interna del partido Morena, o sea, del otorgamiento de las calidades como precandidatos. Entonces, me parece que tendríamos que analizar si ya se superó la omisión en un medio diverso y, por separado, reencauzar, como también se propone en el proyecto, la parte relativa a las irregularidades que aducen los enjuiciantes. Lo anterior, porque yo advierto la existencia de dos autoridades responsables que se les imputan actos diversos, mismos que no se encuentran relacionados entre sí. Es decir, se advierte que la omisión por parte de la citada comisión jurisdiccional sería materia de pronunciamiento, al no existir recurso al interior del partido que pueda analizar los actos de dicho órgano, y por otro lado, los planteamientos vertidos contra la Comisión Nacional de Elecciones deben ser conocidas en primera instancia por el órgano intrapartidario correspondiente al negarse el salto de instancia. En consecuencia, a mi parecer, lo procedente sería exendir las pretensiones para que se determinara lo conducente por este órgano jurisdiccional y la comisión en la esfera de la competencia respectiva. Y de esta manera, considero incorrecto que se deseche en el punto resolutivo segundo la omisión aludida. Por estas razones y como lo adelanté, de aprobarse en sus términos por la mayoría este proyecto, yo me reservaría con un voto particular respecto del segundo resolutivo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Hace algún comentario respecto al tema, maestro? Adelante. Sí, retomaría el RAT 20, insistir simplemente que quien tuvo conocimiento el 6 de enero del 2017 de qué aspirantes fueron aprobados por la comisión es la actora Iraíz Toto Perdomo. Evidentemente, a pesar de que se le notificó de manera personal, pues no iba a combatir el reconocimiento que hizo la autoridad de su calidad de aspirante. Lo que viene combatiendo es el acuerdo del 13 de enero, donde el Consejo General le reconoce la calidad de aspirante no a la actora, sino más bien a la persona que viene objetando, a las personas que vienen objetando en este juicio. De ahí que si la comisión el día 6 de enero, en cumplimiento a su reglamento, ordenó notificar personalmente, esa carga procesal también lo era para el Consejo General respecto del acuerdo del 13.
esa carga procesal se la impuso la autoridad, no se la impuso la promovente. Creo que no podemos trasladarle esa carga procesal y que resulte afectada la promovente. Máxime que, insisto, en el proyecto se reconoce la obligación de notificarse de manera personal. Pero en fin, entiendo la postura, la respeto, insisto, simple y sencillamente anunciar el voto particular. Y respecto del JDC 42, creo que entiendo muy bien la figura que se hace valer. El artículo 376 claramente dice podrá, es decir, es facultativo, no es una obligación, y lo que en el caso concreto no advierto ninguna contradicción que impida o imposibilite el dictado de la resolución, máxime que no advierto que se esté afectando algunos derechos de acceso a la justicia. Por el contrario, se están resolviendo todos los puntos controvertidos en sus términos. El proyecto intenta separar cada uno de los puntos y por esa razón se resuelve de manera conjunta, pero dejando claro el sentido de lo referente a la queja y el sentido de lo referente al JDC. Por estas razones sostendría el proyecto del JDC 42. Muchas gracias. Entonces le pido por favor, secretario, que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Sí, con excepción del RAT 20/2017 estaré en contra, por lo que emitiré voto particular. El resto de los proyectos a favor. Magistrado José Olivero Ruiz. Sí, con todos los proyectos y con todos los resolutivos del JS 42/2017, con excepción del segundo punto resolutivo, en el cual me votaré en contra y me permitiré formular el voto particular previsto por la ley. Del JS 42, así lo comenté, presidente. Sí. Esas serían los términos de la votación, sí. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de todos y cada uno de los proyectos en sus términos. Magistrado presidente, los proyectos de resolución de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, números 80, 81, 83 y 84, todos de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En cuanto al proyecto del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, número 42 de este año, ha sido aprobado por unanimidad de votos, salvo el resolutivo segundo del proyecto de sentencia, el cual ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Olivero Ruiz, quien ha anunciado voto particular. Por lo que hace al recurso de apelación 20 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Javier Hernández Hernández, quien también ha anunciado voto particular. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 42/2017 se resuelve. Primero, es improcedente la vía per saltum en el juicio ciudadano JS 42/2017 por las razones expuestas. Segundo, se desecha por cuanto hace a la omisión de la queja planteada por el promovente por las razones ya precisadas. Tercero, se reencausa el medio de impugnación intentado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena para que, conforme a su competencia y atribuciones, determine lo procedente. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 80/2017 se resuelve es improcedente la vía per saltum pretendida por el actor en términos de lo razonado. Segundo, se reencausa el juicio ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena para que, efecto de que conforme a su competencia y atribuciones, determine lo que en derecho proceda. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 81/2017 se resuelve, se desecha de plano la demanda. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 83/2017 se resuelve. Es improcedente el juicio ciudadano número 83/2017 por las razones precisadas. Segundo, es improcedente la vía per saltum planteada por Víctor Trujillo Álvarez. Tercero, se reencausa el presente juicio ciudadano ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para efecto de, conforme a su competencia y atribuciones, determine lo que en derecho proceda. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 84/2017 se resuelve único, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales.
En el recurso de apelación número 20, diagonal 2017, se resuelve único, se desecha el recurso de apelación por las razones expuestas. Y finalmente quisiera presentarles el engrose realizado al juicio ciudadano número 51, diagonal 2017, el cual, de acuerdo con las consideraciones vertidas, se resolvería lo siguiente. Primero, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por María Mónica Woto Ramos e Isaac Pérez Sobrevilla por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. Así, señores magistrados, al haber finalizado y agotado el análisis y resolución de todos los asuntos que fueron objeto de esta sesión pública, siendo las 14 horas con 14 minutos del mismo día, se da por concluida la misma. Muchas gracias.